El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a Otakul, una de las tiendas más grandes de anime. Claramente ahí podemos encontrar pues varias tacitas, que pósters, que playeras que no hemos estrenado. Exactamente, y que seguimos queriendo estrenar y nada más no se estrena. Sí, a lo mejor ya el próximo episodio se ve así. Se y ve lo así. Pueden encontrar en Plaza del Valle y Vicente Guerrero, así que no lo olviden. Claramente, vayan y pues digan que vienen de parte de nosotros. Exactamente. No les van a dar descuento ni nada, pero van a decir, qué chido. Sí, porque alguien se la vive ahí. Sí, o sea, no es alguien que tiene coleta de caballo. No, para nada. Yo no traigo coleta. Yo menos, o sea. No, para nada. Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de los otros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso, pero para nada guapo limón. Y yo soy la tierna, pero para nada indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Y no te equivocaste de mano. Eso, ahora sí fue la mano correcta. Bien, ¿ahora de qué vamos a hablar? Pues, de hecho, este tema lo mencioné en el pasado. En el pasado, en el presente En el y el episodio futuro. pasado. En el que me tocó a mí, en el 28. Okay. En el episodio pasado. Ok, ya. ¿Qué crees que sea? No sé, estuvimos hablando de las luchas. ¿Ahora me vas a hablar de una máscara o de algún luchador? Puede ser. Pero puede que tal vez no. Sí, pero puede que tal vez no. Damas y caballeros que viven la intensidad del fútbol. ¡Qué barbaridad! Por eso te dije que el perro Bermúdez. Por eso te dije que iba muy lejos de las muertes que hicimos el mes pasado. Sí, es cierto, no sé por qué nos metimos con los asesinos. Qué raro. Eso debió ser en octubre. Sí, pero qué raro, no sé por qué salió así, no salió del álbum. Tú empezaste. Ya sé que yo empecé, pero no salió del álbum. Con el asesino Taku, ¿no? Sí fue. Porque obviamente primero hablamos de los otakus y ya después me pasé. ¿Y por qué es de que le tienen tanta mala fama a los otakus? Y ya sabemos por qué. De ahí yo fui con Jack el Destripador. Ajá. De ahí tú te fuiste. No, de ahí tú te saltaste. Sí, ya no me tocó, creo que hice otra cosa. Sí, pero estuvo curioso. ¿Cómo salieron los asesinos? Sí, qué raro. Pues aquí va más o menos relacionado a eso. Caray. Es fútbol. Bueno, eso sí. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Tuya, mía, te la presto, acaríciala. Era suya y la dejó ir. ¿Cómo era el del Caluya? ¡Pendejo! Sí, qué cosa. El Sage. Ahora, platícame. Bien, el fútbol o fútbol, de inglés británico fútbol, traducido como balompié, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno, mientras que algunos árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente, a menos que seas el América y compres a los árbitros. Bueno. No es secreto que ya haya comprado árbitros. La mitad de sus copas son gracias a los árbitros. Bueno, eso sí. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican más de 270 millones de personas. También se le conoce como fútbol asociación o fútbol asociación. Bien. Nombre derivado de The Football Associations, primera federación oficial en el mundo en este deporte y que se utilizó para distinguirlo de otros deportes que incluyen la palabra fútbol o fútbol. En algunos países de habla inglesa también se le conoce como soccer, abreviatura de association, puesto en que el nombre de fútbol en estos países se asocia mayoritariamente a otros deportes con esta denominación, principalmente en Estados Unidos, donde es el fútbol americano. Aquí se le dice fucho. El fucho, la cascarita, la reta. Aquí se denomina de todas las formas menos fútbol. De hecho sí, que el partido, pero nunca se denomina fútbol. No, y de todas ya sabemos cuando dicen, no, vamos a hacer el partido. O vamos a echar el partido o algo así. Vamos a jugar un partido. Vamos a ver un partido. Por ejemplo, en esta semana
El domingo hay partido aquí en el estadio. Qué interesante. Hay los que quieran ir. No, este video va a salir mucho después, así que los que fueron ya. Ya fue. Sí, de hecho. Sí, esto va a salir hasta dentro como 3 semanas. Sí, luego les decimos el contexto del porqué. Sí, efectivamente. El terreno de juego es rectangular de césped natural o artificial, con una portería o arco a cada lado del campo. Sí, algo así. Y la portería. ¿Qué? Es la representación gráfica. Ah, ya. No es burla, pero así me la imaginé. Algo así. Más o menos le sé, ¿eh? Así que uno se defiende. Sí, uno se defiende. Ay, no. Ahora sí persigo. Me están enseñando, por cierto. A cada lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del campo con cualquier parte del cuerpo que no sean brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies, de ahí su nombre. El objetivo es introducir el balón dentro de la portería o arco contrario, acción que se denomina que se marca como un gol. El equipo que logre más goles al cabo del partido de una duración de 90 minutos normalmente es el que resulta ganador del encuentro. Exacto. O aquí ponemos las 2 piedritas, así que en medio. O los suéteres o las mochilas también luego servían. O lo que lleguen a encontrar. Un excremento de vaca. Mira, ahí está una ya nada más echando otra acá. Para no moverla. Ándale. El juego moderno fue reinventado en Inglaterra tras la formación de la Football Association, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte en la actualidad. El organismo rector del fútbol es la Federación Internacional de Fútbol de Asociación, la más conocida con su acrónimo FIFA. Ah, sí. La competición internacional de fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de Fútbol, que es este año, que es en noviembre. Órale. Y México tiene altas posibilidades de quedar en el 5º partido. Ah, ok. Organizada cada 4 años por dicho organismo. Este evento es el más famoso y el que se juega con mayor cantidad de espectadores en el mundo, doblando la audiencia de los Juegos Olímpicos. Sí, de hecho es la más esperada y la más vista. Que me gustan más los Juegos Olímpicos, de hecho. Sí, esos son mejores. Y no se diga los de nieve. Uf. Los de hielo. Son una hermosos. cosa espectacular, de verdad. Claro, que esto parece que van a volar. Sí, ese ¿cómo se le llaman? Ese juego, de verdad, es impresionante. Sí. Pero a mí me encanta el de los carritos en el que te metes y vas. ¡Wii! Ya. Sí, no, luego los choques eran buenos. Oh, sí. Se fueron entretenidos. Oh, ni que lo digan. Pero bueno, después hablaremos de los juegos. Claramente. Ahora vamos con el fútbol. Naturaleza del juego. El fútbol se juega siguiendo una serie de reglas, llamadas oficialmente reglas de juego. Ay, no. Este deporte... De verdad. Ya deberíamos hacer un sticker de ese. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Vamos a hacer stickers de nosotros, ¿sabes? Sería muy divertido, ¿sabes? Típica risa. Sí. ¿Cómo el caromos? La bola de masa. Ah, sí, la bola de masa. No, la bala de masa. La bala de masa. Es cierto. Esa bola de masa fue una cosa estrafalaria. En fin. Este deporte se practica con una pelota esférica de cuerpo de cuero, perdón. De cuerpo. Ay, güey, de cuerpo. Ay, no. De cuero u otro. Tu agua? No sé, pero ando bien viajando, bien Atari. Modo Atari. Pero nada más es agüita. Qué triste. U otro material con una circunferencia no mayor de 70 centímetros y no inferior de 68. ¿En serio? Ya. Y con un peso no superior a los 450 gramos y no inferior a los 410 gramos al comienzo del partido. Donde 2 equipos de 11 jugadores cada uno, 10 porteros de campo y un guardameta, compiten por encajar la misma en la portería rival. Marcar así un gol. El equipo con más goles que haya marcado en la final del partido será el ganador. Si ambos equipos no marcan la misma cantidad de goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones a esta regla. Véase duración, ya sea la duración o también o al famoso tiempo extra o el gol de oro. Que ya no se usa mucho eso en los juegos oficiales. No, ya no, porque generalmente te manejan un tiempo extra, 2 tiempos extra y al último ya es gol de oro. No, penales. Bueno, creo. Bueno, a veces son penales y a veces es gol de oro
y ya después sí, definitivamente de ahí nadie sale. Entonces se van a los penales y entonces ahí te vas a un chingo de horas de lo que imagínate así de, no, son las 2, haz de cuenta que mi combi pasa a las 10, acaba como 9, de que aquí llego a 9:30, sí la alcanzo, y el partido se extiende por todas las 5 horas. Se extiende por toda la eternidad. Sí, no es como el juego de Quidditch, que ahí es hasta que alguien atrape la snitch, así que puede durar hasta una semana, entonces no. Sí, eso es algo estrafalario. Sí. Tenían que tomar turnos para dormir los jugadores. Sí, pues de tanto que duró. Eso fue raro. Sí. Es historia de Harry Potter. Entonces, con razón no entendí. Sí, por eso no lo entendí. Sí, el Quidditch, el que te vas en la escoba. Ya. Y la snitch dorada. El que tienes que agarrar con las manitas. No manches. Sí, por eso. Sí duró mucho. Bastante, una semana. La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no pueden tocarle intencionalmente la pelota con sus brazos o manos durante el juego, aunque deben de usar sus manos para los saques de banda. Sí, aquí lo gráfico seguimos siendo su traductora. En un juego típico, los jugadores intentan llevar la pelota hasta la portería rival, lo que se denomina gol, a través del control individual de la misma, conocido como el regate o de los pases a los compañeros o tiros a la portería. Fíjate. La cual está protegida por un guardameta. Los jugadores rivales intentan recuperar el control de la pelota interceptando los pases o quitándole la pelota al jugador que la lleva. Eso es falta. ¡Árbitro vendido! Okay, ya. Del América. Para nada. Sin embargo, el contacto físico está limitado. El juego del fútbol fluye libremente y se detiene solamente cuando la pelota sale del terreno del campo de juego, o cuando el árbitro decide que debe detenerse. Luego de cada pausa, se reinicia el juego con una jugada específica. Al final del partido, el árbitro compensa el tiempo total en minutos que se suspendió el juego en diferentes momentos. Sí, luego son unos bien jalados y les aumentan 5 minutos, 7, digo, qué madre. Pues es lo mínimo, o sea. No, les han manejado 2, 3 minutos como mucho, pero hay algunos que lo hacen a propósito para... El América. Ajá, para que pues obviamente empaten o por lo menos metan otro gol y que ya sea ganador. O que no sigue el juego. Neymar Jr. en el Mundial. Que no pasó. Pero bueno, no quiero hacer corajes, quiero seguir. Otra vez. Sí se me antoja mi tortita, ¿eh? Sí, desde hace 2 episodios estás con la torta. A nivel profesional, en la mayoría de los partidos se marcan solo unos pocos goles. Por ejemplo, durante la temporada 2006-2007 de la Primera División de España, la Liga de Fútbol Española se marca un promedio de 2.48 goles por partido. No, sí. ¿Te imaginas un gol y medio? Pues en sí los medios goles son los que descartan, los que ahora sí que los metieron cuando estaban fuera de tiempo. Ya, fuera de lugar. Fuera de lugar. Pues ese no cuenta como medio gol. Creo que ni como gol. No, o sea, ese es el promedio, pero te imaginas un gol y medio. Las reglas no especifican ninguna otra opción de los jugadores aparte de la del guardameta, portero o arquero. Pero con el paso del tiempo se han desarrollado una serie de posiciones en el resto del campo. A grandes rasgos se identifican 3 categorías principales: los delanteros, cuya tarea principal es la marca de goles, la defensa o defensores, ubicados cerca de su portería, quienes intentan frenar a los delanteros rivales, y los centrocampistas o mediocampistas o volantes, que manejan la pelota entre las posiciones anteriores. A estos jugadores se les conoce como jugadores de campo, eran diferenciados del guardameta. A su vez, estas posiciones se subdividen en los lados del campo en que los jugadores se desempeñan la mayor parte del tiempo. Así, por ejemplo, pueden existir centrocampistas derechos, centrales o de contención, e izquierdos. Los 10 jugadores de campo pueden distribuirse en cualquier combinación. Por ejemplo, puede haber 4 defensas, 4 centrocampistas y 2 delanteros, o el famoso 4-4-2. O 3 defensas, 4 medio centrocampistas y 3 delanteros, el 3-4-3. Y la cantidad de jugadores en cada posición determina el estilo de juego del equipo. Más delanteros y menos defensas, por ejemplo el 3-3-4, crearía un juego más agresivo y ofensivo, mientras que lo contrario, un 5-3-2, generará un juego más lento y defensivo. Aunque los jugadores suelen mantenerse durante la mayoría del tiempo en una posición, hay pocas restricciones acerca de su movimiento en el campo. El esquema de los jugadores en el terreno de juego se llama la formación del equipo, y esta, junto con la táctica, es el trabajo del entrenador. Y sobre todo ver contra quién te vas a
Bueno, ¿contra quién vas a jugar? Porque por ello va a depender pues, ¿cómo le llaman? Pues sí, la forma de juego, de cómo te vas a acomodar. Se me olvidó por un momento. La posición táctica de los jugadores. El guardameta, arquero o portero. El guardameta, también conocido como portero, arquero o golero, es el jugador cuyo principal objetivo es evitar la pelota entre a su meta durante el juego, acto conocido como gol. Ok, para evitar el gol. El gol. El guardameta es el único jugador que puede tocar la pelota con las manos durante un juego activo, aunque solo sea dentro de su propia área. Cada equipo debe presentar un único guardameta en su alineación. Sí, pues en caso de que el jugador deba abandonar el terreno de juego por cualquier motivo, debería ser sustituido por otro futbolista, ya sea uno que se encuentre jugando o sustituto. Este tipo de jugadores deben de llevar una vestimenta diferente a la de sus compañeros, sus rivales, incluido el guardameta y el cuerpo arbitral. Por ejemplo, suelen llevar el número 1 en el estampado sobre la camiseta. Generalmente, como el gran Calero. Ah, sí, el gran Calero. Paz descanse. Sí. Pobre sujeto. Ay, ese sí lo conocí. Ese yo también. Sí, una madresota como el de 2 cóndor, metros. le decían. O también el famoso Jorgito Campos. Vea, cierto. Ese me gustaba su vestimenta, era muy holgado. Sí. Es porque no se le ve el cuadrito. No todos tienen, ¿eh? No, pero ¿qué tal Sague? Como el Cabañas. El Cabañas, Ajá, del América. El que le dieron el balazo. Cabañas del América, Jesús Cabañas. Ese no tenía cuadritos, ¿eh? Pero estaba... Pero de las piernas estaba bien. Te diré. Es lo único que entrenó, seguramente. No, pero ¿cómo se llama? Su excelencia en el campo era buena. No, sí, o sea, nadie lo juzgó como jugador. Pero pues por lo menos en estado físico sí le faltaba. Y pues aparte que le dieron el balazo. Bueno, sí, pero... Y ahora ya hace ping pong. Mira, de hecho, mejor que el ping pong. Mira tú. Mejor para él, así está fuera de otras cosas. Sí. Debería dar otro balonazo. Y vaya todo valer cheto. Defensa. El defensa, también conocido como defensor, es el jugador ubicado en la línea delantera del guardameta y una por detrás de los centrocampistas, cuyo objetivo principal es detener a los atacantes del equipo rival. Generalmente esta línea de jugadores se encuentra en forma arqueada, quedando algunos defensas más cerca del guardameta que los demás. Si es solo un jugador el ubicado más atrás, recibe el nombre de libero. Si son dos o más, reciben el nombre de zagueros. Órale. Los defensas posicionados en los costados del terreno se les llaman laterales o stoppers, en caso de que haya un libero. Debido a su colocación más cerca de los centrocampistas, pueden avanzar más del terreno del que lo desean. Para nombrarlos se agrega la zona de palabra defensa. Por ejemplo, un defensa que juega por la derecha, mirando hacia la meta rival, sería un lateral derecho. También el arquero debe proteger y dar instrucciones a los defensas. Pues sí, imagínate, estás en la derecha y eres el defensor izquierdo, o sea, no jodas. Pues no. Defensor central, pues tampoco. Centrocampista. El centrocampista, mediocampista o volante es la persona que juega en medio... Ay, perdón. En medio del campo de un... ¿Tú en lo que estás? ¿Por qué andas mirando a otro lado? Es que no puedo evitar. Dale. Poquito nomás. En un campo de fútbol, entre sus funciones se encuentran la de recuperar balones, proporcionar la creación de jugadas y explotar el juego ofensivo. Mira, de acuerdo a las funciones podemos distinguir los volantes carrilleros, los que juegan más cerca de la línea de banda, los de contención, que juegan casi a la misma velocidad que los defensas laterales para contribuir a la defensa, y pueden ser 1 o 2 jugadores, de apodo de 5, que le da a estos jugadores se debe a que el número que suelen llevar en la camiseta. Y los de creación o enganches son los que se sitúan en la línea de los carrilleros y delanteros. Son los cerebros del ataque y se caracterizan por su habilidad. Órale. Bueno, eso sí. El delantero. Un delantero o atacante es un jugador de un equipo de fútbol que se destaca para la posición del ataque, obvio. De verdad. La más cercana a la portería del equipo rival y es por ello del principal responsable de marcar los goles.
Es importante estar en movimiento y buscar siempre pase, es decir, desmarcarse para que sea más fácil que lleva la pelota para pasársela a la velocidad es esencial también. Sí, pues sí, de hecho. La actividad física. El fútbol incluye una actividad física muy importante. Durante un partido profesional de 90 minutos, un jugador, dependiendo de su posición y las dimensiones del campo, recorre entre 12 a 15 kilómetros. Y también durante un partido de similares características, un futbolista pierde alrededor de 2 kilogramos de líquido. Sí. Parte de los cuales son recuperados durante el tiempo de descanso. En estos partidos se juegan con altas temperaturas. Los árbitros tienen el derecho de detener el encuentro generalmente a mediados de un periodo para que los jugadores y el cuerpo arbitral se hidraten. Pues sí, imagínate. Y eso pasó en el partido de Pumas Chivas. 45 minutos corriendo. Ay. Uy, ¿no? Digo, es una sesión de cardio normal, pero aquí es más desgastante. Entonces sí. Pero al mismo tiempo, el fútbol es uno de los deportes con mayor número de lesiones. Aunque la mayoría de ellas no son de gravedad, las lesiones más comunes son de rodillas y los tobillos, debido a los movimientos rotativos que son sometidos. Las rupturas de meniscos y ligamentos cruzados junto a los desgarros musculares son lesiones habituales dentro del fútbol. ¿Te imaginas así de... se lesiona y qué te pasó? Otro desgarre muscular y no te duele. No, ya me acostumbré, ya ni lo siento. Ya ni tengo músculo. Es cartílago muerto. Es más, son prótesis. Ándale. Las probabilidades de lesión aumentan cuando el jugador no recibe una preparación física adecuada, particularmente en un futbolista aficionado, y cuando el juego se desarrolla sobre un terreno irregular para el futbolista profesional o semiprofesional. Es de vital importancia la presencia de un preparador físico que regule el tipo de ejercicio físico, así como la duración y la regularidad del mismo. El trabajo del preparador físico se me cruzó la lengua, se debe complementar con una correcta alimentación, donde también es recomendable la presencia de un profesional en la materia. Pues sí, pero antes que todo y primero que nada hay que calentar. Claramente. Antes de hacer cualquier actividad física, si no va a valer cheto. Sí, va a valer súper cheto. Sí, o sea, puede ser el mejor en eso, pero si no calientas bien, te vas a lastimar. Así que no. Y muy feo. Sí, no manches, yo todavía traigo una lesión y eso que calenté bien y no se me ha quitado. No manches. Sí. Ha perdurado por el resto de su vida. Bueno, esperemos que no, pero anda en eso. La recepción. Los jugadores de fútbol deben de ser capaces de controlar los balones que reciben. La forma más fácil que suele ser para la pelota, en este caso, el balón debería ser situado en la posición ideal para el próximo toque. Los jugadores avanzados pueden usar el primer toque para hacer que el balón se mueva de forma rápida para donde tienen planeado correr. También pueden utilizar el primer toque para pasar el balón. Evitar el balón en vez de recibirlo puede despistar a los jugadores oponentes. O vea. Bueno, eso sí, son las fintas. Las famosas fintas. Es una acción muy utilizada durante el partido, con el objetivo de recibir el balón, controlarlo y ponerlo a su servicio para desarrollar en buenas condiciones una acción posterior. La recepción es parada en aquella en la que consigue controlar totalmente el balón en los pies, perdiendo el componente de velocidad, pero aumentando la precisión del manejo posterior del esférico. O sea, que lo tienes en las patas y de ahí te vas a hacer tu jugada. Exacto. Para fines prácticos. La recepción es semiparada, es para conseguir que el balón pierda parte de su valor inicial. La recepción de amortiguamiento se utiliza para controlar balones aéreos con trayectoria descendente y se produce una amortiguación de la aceleración con el que lleva la pelota. Ahora sí que es pararla de pechito. Oh, ya. El control del balón puede ser al ras del suelo o bien con la cara interna de la bota, perdón. O sea, me equivoqué 3 veces. De la bola, de la bota, de la pelota. De la cara interna de la bota. O sea, sí. Bueno, en realidad no es una bota, tendría que ser pues... Unos tachos. Unos tachos, exactamente. Bueno, de los tachos, pero es la... Yo no voy a volver a levantar mi pie. Es esto. Ya lo sabemos. Por poquito tiras aquí algo. Así. O con la planta del pie o con la punta hacia arriba, encajando la pelota entre la planta y el suelo. En los balones altos se debe conseguir llevar el balón al suelo con posibilidades de ser jugado adecuadamente.
Pochín. El pase. Y no es el pásele. No es de pase. Exacto. Para mantener la posición del balón es esencial tener la capacidad para pasarlo en un corte entre los jugadores cercanos de otra precisa y a tiempo. Los pases largos precisos permiten una mayor variedad de situaciones y un juego más directo. Generalmente los pases que crean ocasiones de gol se les llaman asistencia, aunque cualquier jugador en el campo podría hacer este tipo de jugadas, generalmente en un mediocampista ofensivo quien lo hace. Es trabajo usual de los jugadores marcados con el 10 o con el 8 de sus camisetas. Vea. El tiro. Y no es cuando te echabas un tiro en la escuela y que te rompían la cara. No, ese tipo de tiro no. Vea. Los jugadores deben tener un equilibrio a la hora de tirar a puerta. Ni hacerlo en demasiadas ocasiones, ni tampoco dejar de intentarlo cuando tienen la ocasión. Los tiros deberían ser precisos y potentes. Aunque generalmente no logra esta precisión y potencia al mismo tiempo, elegir precisión o potencia depende de la situación y de las características del jugador. Puchi. La elección del lugar de la portería al cual disparar es tema controvertido y depende de cuántos jugadores estén cubriéndola. Cuando el jugador encara toda la guardameta, los tiros deben situarse cerca de uno de los postes. De forma ideal, el tiro debería ir dirigido a la escuadra. Pero es menos difícil y también efectivo hacerlo a ras del suelo. Cuando el guardameta está demasiado adelantado, se puede intentar un globo. Pues ahora vamos con la historia del fútbol. Los orígenes. La humanidad ha realizado a lo largo de su historia diversos juegos de pelota. Desde la antigüedad se conoce que este entretenimiento existía tanto a la cultura mar Mediterráneo como en América. El hallazgo más antiguo y revelador se remonta a un relieve en la antigua Grecia, 400 años antes de Cristo, donde un hombre domina una pelota sobre su muslo. Este deporte era Episquirios, algo así. Algo como eso. Que se jugaba con la pelota de cuero pintada con colores brillantes y dos equipos de 12 a 14 jugadores. La FIFA lo reconoció como una de las formas más antiguas del actual fútbol. Más tarde, en Roma el mismo recibió el nombre de Harpastum. Órale. Eso. En Europa, y a finales de la Edad Media y siglos posteriores, se desarrollaron en las Islas Británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los cuales se les conocía como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, pero fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se dieron las primeras grandes unificaciones de fútbol, que más tarde se dieron origen al fútbol de rugby, al americano y al fútbol australiano, y al deporte que hoy se conoce en gran parte del mundo como fútbol a secas. ¡Qué impresión! En otras zonas del mundo también se practicaban juegos en los que la pelota era impulsada con los pies. Entre ellas pueden mencionarse las reducciones gerulísticas de la zona de Guaraní, más específicamente en San Ignacio Miní en el siglo XVII. En la región que ahora se le conoce como Misiones, el jesuita español José Manuel Peramas escribió en su libro De Vita et Moribus Tredecim Virorum Paraguaycorum. No lo voy a volver a repetir. No esperaba que lo hicieras. Solían también jugar con un balón que, aun siendo de goma llena, era tan ligero y rápido que, cada vez que lo golpeaban, seguía rotando algún tiempo, sin pararse, impulsándose con su propio peso. No lanzaban la pelota con la mano como nosotros, sino con la parte superior del pie desnudo, pasándola y recibiéndola con gran agilidad y precisión. Bien. Si los guaraníes jugaban con un juego de pelota con los pies, lo describe el padre jesuita José Cardiel en el libro de Las Misiones del Paraguay, Madrid, Historia 16 de 1989, página 135. Ahí lo pueden buscar. Ok. Los guaraníes no jugaban a la pelota como nosotros con la mano, sino que la enviaban y la envolvían y la vuelven a recibir con la parte superior del pie descalzo,
con gran rapidez y mucha destreza. José Manuel Paramas y Platón y los guaraníes, Asunción, CEPAG 2004, página 97. Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas reglas y su extrema violencia, como un fútbol llanero. Uno de los más populares fue el fútbol de carnaval. Por dicha razón, el fútbol de carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto del rey Eduardo III. ¡Ah, qué mamón! No le gustó que fueran tan salvajes. Se pasa. Aquí en México te dan un balonazo en la jeta y estás como nada. No creo. Del fútbol mexicano se ha vuelto una... reverenda jalada. Sí. Un teatro, ese sí. Y permaneció prohibido durante 500 años. El fútbol de carnaval no fue el único código de la época. De hecho, existieron otros códigos más organizados, menos violentos e incluso que se desarrollaron fuera de las Islas Británicas. Uno de los juegos más conocidos fue el calcio florentino, originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influyó en varios aspectos del fútbol actual, no solo por sus reglas, sino también por el ambiente de fiesta en que se jugaban estos encuentros. Unificaciones del siglo XIX. Los colegios británicos se dividieron frente al código rugby. Mientras varios decidieron seguirlos, otros decidieron rechazarlo debido a que ellos lo practicaban, lo que en la práctica era no tocar el balón con la mano. Entre estos últimos colegios se encontraban los de Eton, Harrow, Winchester, Charterhouse y Westminster. Suenan como de The Old House estas escuelas. No faltaba que dijeras Nepidurm, Glandus y Hexide. Puede ser. A mediados del siglo XIX se dieron los primeros pasos para unificar los códigos de fútbol en uno. El primer intento fue en 1848, cuando la Universidad de Cambridge, Henry de Winston y John Carter's Training hicieron un llamamiento a miembros de otras escuelas para reglamentar un nuevo código, el Código de Cambridge, también conocido como las reglas de Cambridge. Las reglas representaban un importante parecido a las reglas del fútbol actual. Quizás más importantes de todos fue la limitación de las manos para tocar la pelota, pasando la responsabilidad de trasladar la misma a los pies. El objetivo del juego era hacer pasar una pelota entre los dos postes verticales y uno debajo de una cinta que los unía. Y el equipo que marcaba más goles era el ganador. Incluso se creó una regla de fuera de juego similar a la actual. Los documentos originales de 1848 se perdieron, pero se conservó una copia de las reglas 1856. Entre 1857 y 1878 se utilizó un código de fútbol que también aportaría características al fútbol moderno, el código Sheffield, también conocido como las reglas de Sheffield. El código, creado por Nathaniel Creswick y William Prest, adoptó reglas que se reflejaban en el fútbol actual, como el uso del travesaño, el poste horizontal. Ya tengo hambre. Ok, pero bueno, sigue el tema. De material rígido en lugar de la cinta que se usaba hasta el momento. También se adoptó la utilización de los tiros libres, saques de esquina, saques de banda, como métodos de reanudación del juego. Vean. Entonces, esto no es moderno. No, ya tiene sus añitos. Si bien con estas unificaciones del fútbol se lograron varios avances para la creación del fútbol moderno, se considera que el día de su nacimiento es el 26 de octubre de 1863, cuando la Football Association se reunió por primera vez. Ese día, Ebenezer Cobb Morley inició una serie de 6 reuniones entre 12 clubes distintas, escuelas londinenses, en la taberna Freemason, con el objetivo de crear un código de fútbol universal y definitivo, que tuviera la aceptación de la mayoría. Finalmente, las reuniones, el 8 de diciembre, 11 de los 12 clubes lograron el consenso para establecer 14 reglas en el nuevo código, el cual recibía el nombre de Football Association, Association Football en inglés. Para diferenciarlo de otros códigos del fútbol de la época, solo el club Blackheath se negó a la creación de estas reglas, que más tarde se convertiría en uno de los creadores del otro famoso deporte, el rugby. Ese sí es medio salvaje. Sí, demasiado salvaje. El reglamento utilizado como base para el fútbol fue el Código de Cambridge, excepto por 2 puntos del mismo, los cuales eran considerados de mucha importancia para los códigos actuales: el uso de las manos para trasladar el balón y el uso de los tackles, contacto físico brusco para quitarle la pelota al rival contra los adversarios. Este fue el motivo
del abandono del club Blackhead. Órale. O sea, ellos querían ser tipo americanos. Ah, sí, quieren Irse ser. directo. Hay que ser rudos. Junto a la creación Aquí del nuevo metieron la código. lucha libre. ¿Eh? Que aquí metieron la lucha libre. Ándale, Es lo que querían. un martinete. Ay, Hazle bueno. la Nelson. Pícale los ojos. ¡Déjale con la silla! Igualito. Junto a la creación del nuevo código se creó la Football Association, o la FA, órgano que rige hasta la actualidad del fútbol en Inglaterra. En estos momentos, los estudiantes de las escuelas inglesas desarrollaron las abreviaturas Rugger y Soccer, derivado de la Association, para designar a ambos deportes, el rugby y el fútbol, respectivamente. Con este último término es mayormente conocido el fútbol en los Estados Unidos. Uh-huh. Los primeros eventos. Ya con el fútbol bien definido, se comenzaron a disputar los primeros encuentros con este código. El 20 de julio de 1871, el periódico británico anunció la creación del torneo organizado por la FA. El primer paso para la creación de la Copa de Inglaterra. Ese año, la FA estaba compuesta por 50 equipos, pero solo 12 decidieron participar en la primera edición del torneo, 1871 y 1872, que fue ganadora por el Wanderers FC. El 30 de noviembre de 1872, Escocia e Inglaterra disputaron el primer partido oficial entre selecciones nacionales. Encuentro que concluyó en empate sin goles. El partido se disputó en el Hamilton Crescent, actual campo del cricket de Patrick, Escocia. Entre enero y marzo de 1888 se disputó la primera edición del British Home Championship, que hasta su desaparición en 1984, un siglo después, fue el torneo de la selección más antigua de la historia. El primer título correspondió a Escocia. La primera competición de la liga llegó a la temporada 1888 y 1889, con la creación del Football League, participando 2 equipos afiliados a la FA, y cada uno jugó un total de 22 encuentros. Dicho torneo quedó a manos de la Preston North End Football Club, que además lo logró sin ser vencido. Expansión internacional. Permítanme, que ya se me secó la garganta. Así pasa. Con el pasar de los años, el fútbol se expandió rápidamente en las Islas Británicas, donde se crearon nuevas asociaciones de fútbol. Aparte de la inglesa, fundada en 1863, que representaban a las 4 regiones del por entonces Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda, la Scottish Football Association en Escocia en 1873 y la Football Association of Gales en Gales en 1876 y la Irish Football Association en Irlanda de los 80s, y a finales de los años de los 80s el fútbol comenzó a expandirse rápidamente fuera del Reino Unido, principalmente debido a la influencia internacional del Imperio Británico. Los primeros países en iniciar sus asociaciones de fútbol fueron Dinamarca y los Países Bajos en 1889, a lo que luego se sumaron las asociaciones nuevas, que fue Zelanda en 1891, Argentina en 1893, Bélgica, Chile y Suiza en 1895, Italia en 1898, Alemania y Uruguay en 1900, Hungría en 1901, Noruega en 1902, Suecia en 1904 y España en 1913. El auge del fútbol a nivel mundial motivó la creación de la FIFA el 21 de mayo de 1904, ya mero. La asociación fundadora fue Bélgica y España, representados por el Madrid FC, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Las 4 asociaciones de fútbol del Reino Unido, las denominadas Home Nations, se opusieron a la creación del dicho órgano. Debido a la creación del fútbol, la FIFA había anunciado las primeras competiciones internacionales de selecciones para 1906. Pero por problemas internos de varias asociaciones, la misma no se desarrolló. El fútbol ya se había presentado ante el mundo por medio de una serie de encuentros de exhibición durante los Juegos Olímpicos de 1900, 1904 y 1906. Juegos intercalados. Todo a niveles de clubes, hasta que la edición de 1908 recibió por primera vez una competición de selecciones. La medalla de oro quedó a manos de la selección de fútbol del Reino Unido. Wow.
En 1916 se fundó la Confederación Sudamericana de Fútbol, o la CONMEBOL, que este mismo año organizó la primera edición del Campeonato Sudamericano de Fútbol, actual Copa América. Todo torneo se mantiene como el más antiguo de la historia del fútbol a nivel de selecciones, de los que todavía existen. Es la primera edición, participaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, resultando campeón este último. Vean. La Primera Guerra Mundial hizo retroceder el desarrollo del fútbol, pero las ediciones del 1924 y 1928 de los Juegos Olímpicos rehabilitaron el deporte. En particular las actuaciones de la selección uruguaya. Este nuevo crecimiento del fútbol motivó a la FIFA a que confirmara que el 28 de mayo de 1928 Ámsterdam la realización de un campeonato mundial otra vez. Este nuevo crecimiento realizó otra vez. No, bueno, a ver. El hambre, ¿cómo me pone? Despacio. Este nuevo crecimiento del fútbol motivó a que la FIFA confirmara el 28 de mayo de 1928 en Ámsterdam la realización de un campeonato mundial de selecciones, cuya sede sería confirmada el 18 de marzo de 1929. Este congreso fue en Barcelona y Uruguay sería la sede de la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol, que se celebraría en conjunto con el centésimo aniversario de la primera Constitución uruguaya. La selección uruguaya se quedó con el primer título de la historia de la competición. La segunda edición del torneo se realizó en 1934 en Italia y fue utilizada por el dictador Benito Mussolini como propaganda de su régimen. La competición se vio deslucida debido a la intervención de Mussolini, que hizo todo lo que su selección italiana obtuviera el título, incluso con amenazas a los árbitros de la final. La tercera edición del torneo también se vio deslucida debido a Mussolini, que antes de la final entre Italia y Hungría envió un telegrama para la selección amenazándolos de muerte. Finalmente la selección azurra se vistió un uniforme completamente negro representando al Partido Nacional Fascista. Se impuso al final con 4-2. Wow. La Segunda Guerra Mundial también tuvo un efecto similar sobre el fútbol. En 1946, las Home Nations, que se habían desfiliado de la FIFA tras la Primera Guerra Mundial, volvieron al órgano internacional el 10 de mayo de 1947. Órale. Ya mero. Ya casi. Se considera una fecha de vital importancia para la resurrección de la FIFA y del fútbol mundial, gracias a la realización de encuentros amistosos entre selección británica con un combinado de futbolistas europeos, el resto de la Europa 11. ¿Qué? El resto de la Europa 11, creo. En el denominado Partido del Siglo, el encuentro se disputó entre el Hampden Park, Glasgow, Escocia, ante 135,000 espectadores. El conjunto británico ganó con el partido con un marcador de 6-1, y la recaudación del partido fue donada a la FIFA para ayudarla a su relanzamiento. Ya, le dieron una goleada. La primera edición de la Copa Mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en Brasil en 1950. El triunfo fue la selección uruguaya en el recordado Maracanazo, coronó el resurgimiento de la FIFA y del fútbol mundial. Vean. La denominación de fútbol al fútbol. La castellanización de la palabra se produce al principio del siglo XX. El juego de la pelota o balompié, que es bastante popular en Inglaterra y aparece por primera vez en una revista gráfica en España en 1868. La revista El Panorama, publicada en Valencia entre 1867 y 1869, incluyó un pequeño reportaje de curiosidades hablando por primera vez del fútbol inglés en su número de 30 de abril de 1868 e incorporando una ilustración gráfica del mismo. A partir de entonces se empieza a extender y el juego del fútbol en España y de otros países hispanohablantes, Argentina y Paraguay. Son muchas las referencias de este juego utilizando la denominación original. Para entonces los primeros clubes y equipos en
España y Argentina incorporaban las palabras inglesas a sus denominaciones originales. Muy comunes las denominaciones de Sport Club, Sporting Club, Racing Club, Athletic Club, Recreation Club o Football Club, que acompañaban a la localidad que representaban. En 1908, Mariano de Sabía propone que se denomine el nuevo juego balompié, y en septiembre de ese mismo año ya algunos nuevos equipos lo incorporaban, como el recién creado Sevilla Balompié, antecedente del inmediato Real Betis Balompié. Órale. En 1922, la Real Academia de la Lengua Española, a instancias de Gabriel Maura y Gamazo, quien fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, incorporaría la palabra fútbol sin tilde, aunque se seguía utilizando asiguadamente la denominación inglesa. Con la llegada de la República en 1931, la Federación Española incorporaba definitivamente la palabra fútbol a su denominación y empieza a utilizar asiduamente oficiándola. Vea. Al término de la Guerra Civil, hubo una política clara en la castellanización y depuración del franquismo de todas las palabras y vocablos, incluso los extranjeros. Mediante la orden del Ministerio de Gobernación del 16 de mayo de 1940, casi todo ocurrió en mayo, básicamente, se prohibió el empleo de vocablos genéricos extranjeros en todo tipo de rótulos, carteles y espacios públicos, lo que llevó al cambio definitivo hacia la denominación fútbol, tanto a los clubes como de su comunicación, ayudándose de facto todas aquellas palabras del léxico que ya habían sido incorporadas por el diccionario de la Real Academia Española. Ok. Ay, me deshidrato. Ya lo noté. El Consejo Nacional de Deportes, bajo cuyo mando quedó de la Federación Española de Fútbol, impuso a todas las federaciones nacionales una limpieza idiomática, unificando la terminología del fútbol mediante una decisión tomada el 20 de diciembre de 1940. La federación trasladó la voluntad del gobierno a sus asociados mediante la Circular Federativa 3.149, comunicada el 21 de diciembre de 1940, por la que se obligaba a todos los clubes a cambiar su denominación porque debía hacerse antes del 1 de febrero de 1941. Así fue como el Real Madrid FC pasó a ser Real Madrid CF, el FC Barcelona a CF Barcelona y el Valencia FC a Valencia CF, el Athletic Club a Atlético de Bilbao y el Athletic Aviación Club a Club Atlético Aviación. Ok. Mientras que otros, como el Real Sporting de Gijón o el Real Santander Racing Club, quedaron en Real Gijón y el Real Santander SDA. A partir de ese momento se unificó totalmente el léxico futbolístico, adoptándose por los medios de comunicación y las instituciones del fútbol, y gran parte de la terminología ha llegado hasta el siglo XXI. Su consolidación. La segunda mitad del siglo XX sería la época con mayor crecimiento del fútbol. El fútbol sudamericano ya se encontraba organizando desde 1916, año en que se fundó la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero que el deporte en otras zonas comenzaría a agrupar en los años 50 y 60. En el 54, el fútbol europeo y asiático se organizaría en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol, respectivamente. En Europa se consolidan los clubes con mayor presupuesto, fundados en su mayoría a finales del siglo XIX, pero que alcanzarían grandes cosas del éxito en la segunda mitad del siglo XX. Entre ellos destacan el Club Español Real Madrid Club de Fútbol, declaró por FIFA el mejor club del mundo en el siglo XX. Wow. En África se fundaría la Confederación Africana de Fútbol en 1957, América del Norte, Central y del Caribe, la CONCACAF, en el 61, y por último Oceanía, la Confederación de Fútbol de Oceanía, en el 66. Dichas organizaciones se afiliarían a la FIFA bajo el nombre de confederaciones. Yeah. Qué impresión.
Diversión. El paralelo con las creaciones de las nuevas confederaciones, comenzaron a disputar los primeros torneos regionales de secciones, excepto con la Confederación Sudamericana de Fútbol, que ya disputaba su campeonato sudamericano de selecciones desde 1916. En 1956, la Confederación Asiática de Fútbol realizó la primera edición de la Copa Asiática, y al año siguiente la Confederación Africana del Fútbol organizó la Copa Africana de Naciones. En 1960 se crea la Europea, la Eurocopa. Pues sí, Europea, Eurocopa, la Copa Europea. Sí, lo entiendo. Si no, pero yo me lo digo para mí. Que agrupa a las selecciones de la UEFA. Por su parte, la CONCACAF disputaría por primera vez la Copa CONCACAF en 1963, que más tarde sería reemplazada por la Copa de Oro. La Confederación de Fútbol de Oceanía sería la última en crear por mérito propio la Copa de Naciones de la OFC, celebrada por primera vez en 1973. Vean. Debido a que la creación de las confederaciones se comenzaron a disputar los primeros campeonatos internacionales a nivel de clubes, siendo la primera de su tipo el Campeonato Sudamericano de Campeones, que reunió a 7 equipos de Sudamérica. Luego apareció la Liga de Campeones de la UEFA, que reúne a los distintos campeones de las principales ligas a los países de la UEFA a partir de 1955. 5 años más tarde, se inició la Copa Libertadores de América, máximo evento de los clubes afiliados a la CONMEBOL, que se disputó por primera vez en 1960. Wow. Ese mismo año se disputó la primera edición de la Copa Internacional, que reunió a los campeones de los torneos continentales de Sudamérica y Europea. Este torneo se reemplazó en 2005 por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que además recibe a los campeones de las demás confederaciones. Mientras tanto, la Copa Mundial de Fútbol se consolidó como el evento deportivo de mayor importancia en el fútbol en el mundo entero, incluso superando la audiencia de los propios Juegos Olímpicos. Lo que decíamos. Desarrollo en el mundo. Su popularidad. Según una encuesta realizada por la FIFA en el año 2006, aproximadamente 270 millones de personas en el mundo están activamente involucradas en el fútbol, incluyendo futbolistas, árbitros y directivos. No. De estas, 265 millones juegan el fútbol regularmente de manera profesional, semiprofesional o amateur, considerando tanto hombres, mujeres, jóvenes y niños. Dicha cifra representa alrededor del 4% de la población mundial. La confederación con mayor porcentaje de las personas activamente involucradas en el fútbol es la CONCACAF, con el 8.53% de la población. Su contraparte se da en la zona de la AFC, donde el porcentaje es de solo 2.22. La UEFA tiene un porcentaje de participación del 7.56%, la CONMEBOL un 7.47%, la OFC un 4.68% y la Confederación Africana de Fútbol un 5.16%. Existen más de 1 millón de equipos de fútbol en el mundo y aproximadamente 300,000 clubes. Son un chingo. Un chingo. El país con más futbolistas que se desempeñan regularmente, excepto niños, es China, que posee 26.1 millones de futbolistas. Pues también es un chorro. Pues sí, es todo creo que ahí está la mitad de la población. Casi. Lo siguen Estados Unidos con 24.4 millones, la India con 20.5, Alemania con 16.3, Brasil 13.1, Colombia 9.2, México con 8.4 y por otro lado las federaciones con menor cantidad de futbolistas regulares, excepto niños, son Montserrat con 300 futbolistas, las Islas Vírgenes Británicas con 658 y Anguila con 760 y las Islas Turcas y Caicos con 950. Ok, ahí sí es más fácil de contar. Y el Vaticano con 11. Órale. ¿El Vaticano tiene equipo de fútbol? Sus 11 jugadores nada más. Puros padrecitos. Vamos a ganar con la fe de Dios. Probablemente. El fútbol femenino. El fútbol femenino ha tenido un crecimiento lento en el fútbol moderno, principalmente por obstáculos sociales y culturales que no permiten el ingreso pleno de la mujer en el deporte. El primer encuentro femenino bajo las reglas del Football Association, el cual se tiene registro, sucedió en 1892 en Glasgow,
Escocia. A finales de 1921, el fútbol femenino fue prohibido en Inglaterra, hecho que no le permitió expandirse al resto del mundo, y en 1969 el fútbol femenino se volvió a organizar en Inglaterra, motivo por el cual comenzó a expandirse fuera de su territorio. El primer encuentro internacional de selecciones de fútbol femenino ocurrió en 1972, casualmente 100 años después del primer encuentro masculino, donde Inglaterra venció a Escocia por 3-2. Los primeros torneos mundiales comenzaron a disputarse en los años 90. La Copa Mundial Femenina de Fútbol a partir de 1991 y como deporte en los Juegos Olímpicos en el 96. Según una encuesta realizada por la FIFA, existen alrededor de 26 millones de jugadores en el mundo. En promedio, por cada 10 futbolistas de ambos sexos, existe una mujer futbolista en el mundo. ¡Qué impresión! Y sí, este ha sido un deporte liderado por hombres. No, lo normal. Lo normal. Economía. Según estimaciones de la FIFA, durante el periodo 2003-2006, dicho organismo tuvo ingresos de 3.238 millones de francos suizos. Vean. Y gastos por 2.422 millones de igual francos suizos, lo cual da un superávit. Perdón, no sé nada mucho de economía. Sí, ya lo noté. De 816 millones de francos suizos. Uh-huh. El 92% de los ingresos están relacionados con las competiciones internacionales, particularmente la retransmisión por televisión de la Copa Mundial Fútbol 2006 que comprende 1.960 millones de francos suizos de ese valor. El resto de los ingresos se dividen en partes iguales entre los ingresos financieros y otros ingresos de explotación. Del total de los ingresos, 714 millones de francos suizos se consiguen por conceptos de derechos de marketing. Muchos de estos ingresos se dan a puntos de venta en los alrededores de los estadios de la Copa Mundial de Fútbol. En cuanto a los gastos, del 69% de los mismos están dedicados a la organización de los campeonatos y desarrollo del deporte. Un 46% de estos gastos y un 23% respectivamente. El 26% se dedicó a los gastos operativos como los que son el transporte, alquileres, gastos jurídicos, comunicaciones, entre otros, y el otro 5% corre por defectos del cambio de divisas e intereses. De divisas y intereses. Los presupuestos de los clubes de fútbol se pueden encontrar en diferentes valores dependiendo de la zona del mundo donde se encuentren. Los mayores presupuestos se pueden encontrar en Europa, particularmente en las primeras ligas de Alemania, España, Italia e Inglaterra. En gran parte de América del Sur, los mayores ingresos deben a la transferencia de los jugadores a las ligas europeas. Los fondos aportados a las transmisiones del fútbol y publicidad de las camisetas. Por el lado de los europeos, los derechos televisivos, la publicidad, la venta de entradas y el marketing cubren toda esa parte del presupuesto. Debe de ser. El fútbol también cumple un rol solidario. Uno de los principales aportes de la FIFA al desarrollo del deporte en áreas donde se hace difícil por falta de materiales y técnicas se desarrolló el programa GOAL. Por otro lado, la FIFA trabaja con UNICEF desde 1999, brindando material de trabajo relacionado con el fútbol para que sea repartido por esta Organización de las Naciones Unidas. Regularmente se realizan en todo el mundo encuentros amistosos con propósitos benéficos, cuyos promovedores suelen ser estrellas de fútbol mundial. Pues sí. El dopaje. Ok. La lucha contra el dopaje en el fútbol se remonta desde 1966, cuando la FIFA se convirtió en una de las primeras federaciones internacionales en crear reglas para controlar al mismo. Anualmente se hacen 20.000 pruebas antidopaje de futbolistas en todo el mundo, de las cuales entre 80 y 90 dan positivas. Uy. Mayoritariamente por el uso de cocaína o cannabis. Se entiende por dopaje positivo lo siguiente. No, bueno. Ay, yo no tengo agua ahorita, güey, pruebas. Ahorita que termine este tema. Todavía falta. Por eso.
Solo debe hablarse de resultados de dopaje positivos si el laboratorio identifica la presencia de una sustancia prohibida. Sus metabolismos, marcadores o evidencias del uso de un método prohibido no haya sido aprobado mediante una EUT, una extensión por uso terapéutico, o cuando no se origine naturalmente en el organismo. El procedimiento para una prueba de dopaje se inicia en el descanso de un partido, cuando se sortean 2 jugadores por equipo. 15 minutos antes de la finalización del encuentro se le entrega un sobre a él o los delegados del terreno, identificándolos con un chaleco blanco con una cruz verde, los cuales eligen al azar a 2 de ellos, uno por equipo. Una vez terminando el encuentro, informarán a los 2 jugadores elegidos que deben dirigirse también a la zona de pruebas para ser controlados. Los jugadores expulsados durante el encuentro también pueden ser citados. ¡Órale! Más tarde, los jugadores seleccionados deberían dar una prueba de orina. Previamente a esto, los jugadores no pueden ingresar a sus vestuarios, pero sí a una sala donde pueden beber bebidas analcohólicas e incluso tomar una ducha. La muestra tomada por un profesional del mismo sexo que el jugador venía la misma de un laboratorio para su análisis. En el caso de la muestra dé positiva, el informe sobre la misma se envía al Subcomisión del Control de Dopaje de la FIFA, el cual investiga la veracidad del estudio y una vez aprobado pasa a manos del Director de Control de Dopaje de la FIFA, el cual verificará la información para autorizar su envío a la Comisión Disciplinaria y la Comisión Médica Deportiva. Y así la asociación a la cual pertenece el jugador, la Comisión Disciplinaria decidirá la pena que se le aplicará al jugador. Quizás el caso más conocido de dopaje en el fútbol fue el de Diego Armando Maradona, que tras un partido de la Copa Mundial del 94 en Estados Unidos fue seleccionado para realizar una prueba y su muestra dio positiva y se le aplicó una pena de 15 meses. Vea. Era Maradona. De hecho. Pero como dicen, no todo es miel sobre hojuelas. Aquí vamos con la violencia. Que ya sabemos que sí pasa. Ya ves lo de él. Sí, lo de ese partido. Bueno, la violencia en el fútbol es casi tan antigua como el deporte mismo. Sus orígenes se remontan a los encuentros del fútbol de carnaval durante la Edad Media, los cuales se caracterizaban por no tener reglas y el uso desmedido de la violencia. En 1914 se realizó la primera prohibición de este deporte. Para evitar la creciente ola de violencias que producía. La primera aparición de la violencia en el fútbol moderno fue en 1863 en adelante. Ocurrió en 1885 cuando un encuentro entre 2 equipos ingleses, el Preston North End y Aston Villa, terminó con una brutal pelea entre jugadores de ambos equipos. Los grupos violentos de una hinchada reciben varios nombres, pero los que se destacan son como barras bravas, hooligans o ultras. Por ejemplo, en Argentina ha habido más de 200 muertes relacionadas con incidentes en campos de fútbol y sus alrededores. En Italia, la violencia de los denominados ultras italianos es caracterizada por sus insultos racistas e incluso por la fabricación de armamento para las batallas que efectúan antes, durante y después de los encuentros. Wow. La violencia en el fútbol ha generado cosas aún peores, tal como lo fue la denominada Guerra del Fútbol. Dicho conflicto que agudizó una serie de encuentros disputaron las selecciones de fútbol El Salvador y Honduras. Los encuentros eran válidos por la calificación para la Copa Mundial de Fútbol en 1970 a disputarse en México. Para evitar estos males en fútbol, la FIFA promueve una campaña llamada Fair Play o Juego Limpio, la cual invita a los participantes de este deporte a mostrar valores que hacen crecer al fútbol. Anualmente, el mismo organismo entrega uno o más premios a personas, clubes, asociaciones o entidades de cualquier tipo que transmitan los valores del fair play. Wow. Fuera de la cancha también ha habido casos del árbitro mexicano Adalid Maganda. Fue víctima de actitudes de racismo por parte del público de los jugadores del arbitraje, del Comisión de Arbitraje y la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, sí pasa. Y mucho. Demasiado. Bueno, ya saliendo del hoyo, vamos con la cultura. La cultura es un conjunto de expresiones con una sociedad y como tal el fútbol no está exento de ella.
Uno de los institutos que promueven el fútbol como cultura a nivel internacional es el Goethe Institute, que ha realizado exposiciones alrededor del mundo cuyos temas eran de el fútbol. Una importante muestra de cultura se dio durante la Copa Mundial de Fútbol del 2006, disputada en Alemania. El Walk of Ideas fue una muestra exhibida entre países durante ese año, el cual constaba de una serie de obras plásticas que representan a Alemania, siendo una de ellas un par de zapatos de fútbol. El diseño gráfico aporta una gran parte de cultura en este deporte, ya que este diseño de afiches, además de elementos gráficos, deben representar al país donde se realizará la competición a la cual se fue designada dichos trabajos. También valen destacar trabajos como los de los humoristas gráficos y destacar trabajos como los del humorista gráfico y escritor argentino Roberto Fontana Rosa, ya que muchos de los mismos estaban relacionados con el fútbol. La relación con la literatura fue más problemática, habiendo sido popularmente rechazada por los escritores desde sus inicios. Recién a partir de los años 60 y 70, los literarios se acercan al mundo del fútbol. Este acercamiento puede relacionarse con el auge de los estudios semióticos, que valorizaron las manifestaciones culturales de carácter masivo y popular. En el cine y la televisión se vuelve a ver contenido relacionado con este deporte. En cuanto al primero, existen muchas películas dedicadas a este juego, aunque pocas creadas con el apoyo de la FIFA. Dentro de las más conocidas se destacan la trilogía Gol del 2005, Gol 2 Viviendo el Sueño del 2007 y Gol 3 El Juego Final del 2008, todas con apoyo de la FIFA. La FIFA. Ok, la pipa. Sí, la FIFA también lanzó una película relacionada con la Copa Mundial del 2006. En televisión se pueden destacar series animadas como en el anime Capitán Tsubasa, que prácticamente popularizó el fútbol en dicho país. También se pueden mencionar producciones mexicanas y argentinas que lo toman como ingrediente principal o secundario. En cuanto a la música, Boys from the FIFA World Cup contiene una serie de canciones de autores conocidos, que fue el álbum musical que se realizó para la celebración Copa Mundial Fútbol del 2006 en Alemania. La relación entre los videojuegos y el fútbol es muy fructífera. Uno de los primeros videojuegos futbolísticos exitosos fue el de Pelé Soccer en una consola para Atari 2600, que si no saben qué es, vayan al capítulo de videojuegos, ahí les explica todo. Así es. Muchas ediciones se volvieron clásicos, como el FIFA Series o el Pro Evolution Soccer Winning 11 y el PS Fútbol. O sea, el PES, el famoso PES. Las reglas del fútbol. Bueno, las reglas del juego. El fútbol está reglamentado por 17 leyes o reglas, las cuales se utilizan universalmente, aunque dentro de las mismas se permiten ciertas modificaciones para facilitar el desarrollo del fútbol femenino, infantil y senior. Si bien las reglas están claramente definidas, existen ciertas diferencias en las aplicaciones de las mismas que se deben a varios aspectos. Un aspecto importante es la región futbolística donde se desarrolla el juego. Por ejemplo, en Europa, particularmente en Inglaterra, los árbitros se destacan por ser más permisivos con las faltas e infracciones, reduciendo de esta manera las amonestaciones y expulsiones, mientras que en otros lados, por ejemplo en Sudamérica, las faltas son penadas con tarjetas más a menudo. Las reglas del juego están definidas por la International Football Association Board, organismo integrado por la FIFA, y las 4 asociaciones del Reino Unido. Para aprobarse una modificación de las mismas, se debe tener por lo menos los votos de la FIFA y de 2 de los 4 votos de las asociaciones del Reino Unido. Vea, están trabajando en equipo. Campo de juego. El fútbol se juega con un terreno de césped natural o artificial, de una forma rectangular. Las medidas permitidas del terreno son de 90 a 120 metros de largo y de 45 a 90 metros de ancho. Pero para partidos internacionales se recomiendan las siguientes medidas: entre 100 y 110 metros de largo y entre 64 y 75 metros de ancho. Las dos líneas ubicadas a lo largo del terreno reciben el nombre de líneas laterales o de banda, mientras que las otras son llamadas líneas de meta o finales. Los puntos medios de cada línea de banda son unión por otra línea y la línea media.
Sobre el centro de cada línea de meta, adentrándose en el terreno, se ubican las áreas penales de las áreas de meta, y las metas y las porterías. Las llamadas metas, también conocidas como porterías o arcos, constan de dos postes verticales, conocidos como palos verticales, de 2.44 metros, y a lo alto ubicados a 7.32 metros de separación sobre el centro de cada línea de meta. Las partes superiores de los postes son unidas por un poste horizontal conocido como el travesaño o larguero. Las áreas penales son áreas rectangulares ubicadas en el centro de las metas y adentrándose en el terreno. Estas se trazan 16.5 metros de los postes verticales, adentrándose también 16.5 metros hacia el interior del terreno. Y luego uniéndose por otra línea mayor. El trazado del área de meta es igual, pero utilizan una medida de 5.5 metros. Órale. El inicio del juego. Ay, déjame, voy por agüita. Ay, no. Termina el tema. Lo siento, te vas a tener a estar con la boca seca. ¿Para qué te la acabas antes? Más bien la garganta. Es lo mismo. ¿Para qué te la acabas? De veras. Pues es que son 3 temas. 2 tuyos y 1 mío. ¿Pero para qué te la acabas? Si ya sabes. Hubiera comprado otra botella, ¿verdad? Yo creo. Inicio del juego. Cada uno de los equipos consta de un máximo de 11 jugadores y mínimo de 7. Durante el partido se podrán cambiar estos jugadores por otros, los denominados suplentes o sustitutos. Uno de los jugadores titulares deberá ser el guardameta. Está permitido que un guardameta y otro jugador del equipo se intercambien una posición durante el encuentro, siempre y cuando sea durante la interrupción del consentimiento del árbitro. Ya. Cada jugador debería tener una indumentaria básica, la cual consta de una camiseta o jersey con mangas, unos pantalones cortos, medias, canilleras o espinilleras y un calzado adecuado. Los colores de la indumentaria de varios equipos y la de ambos guardametas deben ser claramente diferentes para la vista los capitanes. Jugadores que representan a cada equipo deberán llevar alguna marca identificatoria para ser llamados por el árbitro cuando sea necesario, que generalmente es un brazalete. Ya. El fútbol se juega con un balón o pelota de forma esférica que debería ser de cuero, no de cuerpo. Como ya lo vimos arriba. Claramente, el guardameta tiene la ventaja de poder utilizar cualquier parte de su cuerpo para detenerla, pero solo dentro de su área penal. Cada encuentro será controlado por un árbitro principal designado por la organización de la competición en cuestión, quien será la autoridad máxima del partido y entregado de hacer cumplir las reglas del juego. Todas las decisiones del árbitro son definitivas. Solo él puede modificar una decisión siempre que no haya reanudado el juego o el partido haya finalizado. Además tendrá a su disposición 2 árbitros asistentes o lineman. Hombre en línea, perdón. Para ayudarlo en la toma de decisiones. Posee también un cuarto árbitro a su disposición, quien es el que corrobora y además controla los suplentes y cuerpo técnico. El cuarto árbitro además indica sus situaciones y el aumento de tiempo reglamentario. Para iniciar el encuentro, uno o más jugadores de un equipo moverán el balón hacia la portería rival desde el punto medio a una línea media, momento en donde se empezará a correr el segundo reglamento. Esta situación se da con el equipo contrario al comienzo de la segunda mitad, quien ocurre luego de cada gol donde el equipo lo recibió ejecuta el saque. Ya. Duración y resultado. La duración de un partido, específicamente en la regla 7 del reglamento, será de 2 tiempos iguales de 45 minutos, con un periodo intermedio de descanso que no podrá exceder de los 15. Debiendo establecer su duración, el reglamento de cada competición, la duración de cada mitad, la duración de cada mitad de tiempo solo podrá alterarse si se le permiten las reglas de la competición y si existe acuerdo entre el árbitro y los 2 equipos participantes. Antes de iniciarse el partido, el tiempo perdido durante la disputa del partido deberá recuperarse al final de cada periodo, quedando a criterio del árbitro principal la duración de estos periodos de recuperación. El objetivo del deporte es marcar más goles que el rival.
Se considera que un equipo ha marcado un gol cuando el balón rebase por completo la línea de meta, entre los dos postes verticales y por debajo del poste horizontal de la portería rival. Siempre y cuando no se haya cometido una infracción de las reglas del juego previamente. El gol es la única forma de marcar en el fútbol, cosa que no sucede en otros códigos de fútbol. Si ambos equipos marcan la misma cantidad de goles, el partido se considera empatado. En muchos casos, cuando el partido termina en empate, se debe buscar alguna forma que uno de los dos equipos sea considerado el ganador del encuentro. Para lograr esto, existen varias formas. Si el partido termina empatado, se puede jugar una prórroga o tiempo extra, el cual consta de 2 tiempos generalmente de 15 minutos cada uno, donde se continúa el partido inicial. Además, existen 2 formas de prórroga culmine ante este tiempo, cuál es el gol de oro y el gol de plata. Aunque estas formas han sido dejadas de lado en los últimos años, y sí es cierto. Ya no es tan común. Y eso era lo mejor, porque no manches. Sí, es cuando más intensos se ponían. Sí, era lo mejor. Bueno, que las cascaritas todavía se hace, ¿verdad? Pero esas no son de forma global. Sí. Si persiste la igualdad, se ejecutará una serie de tiros penales o penaltis. Con la misma consiste en que cada equipo lance penaltis de forma alternada para totalizar 5 cada uno. Si al cabo de los 10 penaltis o penales ejecutados persiste igualdad, se continuará ejecutando un penalti del equipo hasta que se defina un ganador. O sea que esto se puede durar horas, los penaltis. Sí, porque ahí se van vuelta tras vuelta tras vuelta. La utilización de la prórroga o los tiros penales son un formato muy utilizado en el fútbol moderno, siendo el principal exponente de estos las fases eliminatorias de la fase final de la Copa Mundial de Fútbol. En algunas competiciones se pasa a la ejecución de penales directamente, después de la culminación del partido inicial, sin utilizar la prórroga. Un claro ejemplo de este sistema son las fases eliminatorias de la Copa América. En todos estos ejemplos se jugaba un único encuentro, pero existen otros torneos donde las fases eliminatorias se juegan a 2 encuentros, las denominadas partidos de ida y vuelta, para determinar si la llave, ambos partidos, terminó en empate, se suman los goles a favor de ambos equipos en los 2 partidos, y si dan lo mismo, se dice que la llave termina en empate. En algunos casos, si la llave terminó empatada, se utiliza un sistema de desempate con prórroga o tiros penales, el cual se ejecuta a finalizar el segundo partido de la llave. En algunas fases eliminatorias se considera otra forma de desempate previo a la prórroga, o los penaltis, los goles de visitantes. Si al cabo de ambos partidos ningún equipo superó otro en goles a favor, se contarán la cantidad de goles convertidos por cada equipo en que el partido jugó como visitante. Si un equipo marcó más goles de visitante al cabo de ambos partidos, será el ganador de la llave. Pero si persiste la igualdad también en los goles de visitante, se procederá con la prórroga o los penaltis. Un ejemplo de esto son las fases eliminatorias de la Copa Libertadores de América y la Copa de Campeones de la UEFA. Las faltas y reanudaciones. Cada vez que un jugador intente golpear o golpea al otro, lo empuje, lo retenga para sacar una ventaja, lo escupa o toque el balón con las manos, excepto el guardameta, el árbitro marcará un tiro libre, directo a favor del equipo que no cometió la infracción, que se ejecutará desde el lugar de la infracción. Si ocurrió dentro del área de penal propio, independientemente de la posición del balón, si el balón está en juego, se marcará un tiro penal en contra del equipo infractor. Si un jugador juega de forma peligrosa, obstaculiza un adversario o impide al guardameta sacar el balón con sus manos, se marcará un tiro libre indirecto a favor del equipo que no cometió la infracción, que se ejecutará desde el lugar de la infracción. Además, se marcará un tiro libre indirecto si el guardameta mantiene la pelota en sus manos por más de 6 segundos o toca el balón luego de haberlo tocado anteriormente y lo recibe de un compañero o directamente de un saque de banda. Esta regla la pusieron por Jorgito Campos. Órale. Él hacía mucho eso. Un jugador podría ser merecido de recibir una tarjeta amarilla, amonestación o roja, la expulsión, si comete alguna infracción de las especificadas en el reglamento. Si un jugador recibe una tarjeta roja, será expulsado del terreno y no podrá ser reemplazado por otro. Si un jugador recibe 2 tarjetas amarillas en un mismo partido, recibirá una tarjeta roja, será expulsado
y las tarjetas son una forma de cumplir las reglas del juego en parte de los jugadores. Pues sí. Si el balón abandona el terreno de juego por una línea de meta luego de ser tocada por un jugador defensa, se considera un saque de esquina al equipo rival. Si es tocado por última vez por un atacante, se considera un saque de meta al equipo defensor. Si el balón abandona el campo por una de las líneas de banda, se considera un saque de banda al equipo que no tocó el balón por última vez. Órale, ok, ahora sí entiendo esa parte. De nada. Variantes. Los principales. Existen muchas variantes de fútbol. Las principales son el fútbol sala. El fútbol sala o futsal se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, siendo uno de ellos el guardameta. Se juegan 2 tiempos de 20 minutos cada uno. Cada encuentro se juega sobre la superficie de material sólido, de unos 40 o 20 metros. El resto de las reglas son prácticamente iguales que las del fútbol tradicional, con algunas diferencias, como la falta del fuera de juego y el uso de los pies para efectuar los saques de banda. Ya. Desde 1989 se juega el Campeonato Mundial del Futsal, que equivalente de la Copa Mundial de Fútbol, que es el deporte, también es organizado por la FIFA. Qué chido. Fútbol playa. Al igual que el fútbol sala o el fútbol de salón, el fútbol playa contiene grandes similitudes con el fútbol tradicional. Participan 2 jugadores de 5 dos equipos de 5 jugadores cada uno, siendo uno de ellos el guardameta. Se juega en un campo de unos 35-25 metros, el cual está cubierto íntegramente de arena. Cada partido consta de 3 tiempos de 12 minutos, y cada uno, y a diferencia de otras variantes del fútbol, por ejemplo el fútbol sala, el tiempo se detiene cuando el árbitro marca un tiro libre, marca un tiro penal, o consta que un jugador está haciendo pasar el tiempo de forma inapropiada. Oh, ya. Todos los tiros libres son directos y sin barrera en equipo rival. Si un jugador recibe 2 tarjetas amarillas, recibirá una tarjeta azul y deberá salir del juego de campo por 2 minutos sin poder ser reemplazado por otro jugador. Vamos, aquí son más tolerantes. Un poquito. Si un jugador recibe una tarjeta roja o 3 amarillas, ya será expulsado y no podrá ser reemplazado por otro. Los saques de banda pueden ejecutarse con los pies. El resto de las reglas son prácticamente iguales que las del fútbol tradicional. La competición más importante en la actualidad es la Copa Mundial de Fútbol de Playa de la FIFA, que se disputa desde 1995, aunque solo desde el 2005 bajo el mandato de la FIFA. Órale, qué impresión. ¡Qué impresión! Fútbol para discapacitados. En la actualidad, particularmente en los Juegos Paralímpicos, existen 5 versiones del fútbol adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad. El fútbol 5 para personas que sufren de ceguera, el fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, el que utilizan reglas similares a las del fútbol tradicional y las del futsal, pero con modificaciones para adaptarlas a las discapacidades, a la discapacidad en cuestión. Eso. Una gota. Con eso tengo para otro ratito. El fútbol 5 se juega entre 2 equipos de 5 jugadores cada uno, donde uno de ellos es el guardameta. No debe sufrir de ceguera total, ceguera B1, para evitar trampas. Ya. Los 4 jugadores de campo llevan una venda sobre sus ojos. Independientemente de su nivel de ceguera, se juegan 2 tiempos de 25 minutos cada uno. El terreno es de forma rectangular y su largo es de 38 y 42 metros. Su ancho es entre 12 y 22 metros. Posee una meta, una portería y un área penal y otras características similares a las del fútbol tradicional. Se utiliza un balón que al girar sobre su mismo eje, un sonido claramente se identifica con los jugadores. Sí, pues porque sepan dónde están. El objetivo del juego es marcar más goles que el rival, pero esto se debe de hacer pasar el balón por la portería rival utilizando cualquier parte del cuerpo, excepto los brazos. Al igual que el fútbol tradicional, cada encuentro es controlado por varios árbitros, los cuales están encargados de respetar las reglas y sancionar a los jugadores de ser necesario. Vea. El fútbol 7 es prácticamente igual que el fútbol tradicional, las diferencias más notorias con el menor tamaño del terreno de juego, las porterías, el número de jugadores, por ejemplo, de 7 en lugar de 11, y la inexistencia del fuera de juego y la libertad para efectuar saques de banda
de la forma que el jugador lo desee. Solo pueden participar jugadores que sufran parálisis cerebral de clase 5 a 8. Órale. El showball. El showball es parecido al fútbol sala, jugando en una cancha con las dimensiones de una pista de hockey, muchas veces en pasto sintético, con paredes laterales que rodean la cancha contra las cuales se puede rebotar el balón sin que esté fuera de juego. En Sudamérica han creado muchos aficionados a los exjugadores Diego Armando Maradona e Iván Zamorano, una variante de 5 jugadores que juegan en España bajo un nombre de fútbol indoor. Indoor, órale. Otra vez. Otras variantes. Aparte de las principales variantes mencionadas más arriba, existen otros deportes que comparten grandes similitudes con el fútbol tradicional o que incluso combinan aspectos con otros deportes. Aunque las reglas son las mismas, varían de acuerdo al lugar donde se juegue y a los elementos disponibles. Un ejemplo denominado es el Bosbal. Combina aspectos del fútbol tradicional con el voleibol. Órale. Basando en las reglas del voleibol, se juega sobre una superficie de colchones hinchables y camas elásticas, lo cual permite mayor número de toques y mucha más espectacularidad en los saltos. Se juega entre 2 equipos de hasta 5 jugadores, los cuales deben de pasar pasar la pelota por encima de una red utilizando cualquier parte de su cuerpo, aunque con un número limitado de toques. Por su parte, el fútbol tenis, como lo indica su nombre, combina el aspecto del fútbol tradicional con el tenis. Se juega sobre un terreno similar o incluso igual al campo de tenis, donde cada uno de los 2 equipos debe pasar la pelota por encima de la red utilizando cabeza y los pies. La altura de la red puede variar, con lo cual el terreno podría ser reemplazado por un campo de voleibol. Un nuevo deporte es el padbol, que es variante del fútbol tenis, pero con el agregado de las paredes del pádel y nuevas reglas para hacerlo más dinámico. Órale, te rebota en las paredes. Juego de mesa y otros. Uno de los juegos de mesa más tradicionales relacionados con el fútbol es el fútbol de mesa, o el futbolín o futbolito. El mismo consta de una mesa con una réplica del terreno de juego en su interior, el cual posee varios muñecos representando a los futbolistas. El ancho de la mesa es atravesado por una especie de barras rotantes donde se encastran los jugadores. Ya. Cada uno de los equipos tiene sus barras en forma alternada. Dichas barras se giran con las manos gracias a las gomas del exterior. Si bien este juego es carácter informal, particularmente por sus reglas y el formato de mesa, existe una organización llamada International Table Soccer Federation, que estipula reglas y organiza campeonatos de forma regular. Qué chido. Ahí está, vamos a practicar. Ey. Eso sí lo puedo, ese fútbol sí lo puedo jugar. Bueno. También vale destacar el subteo, un juego de mesa similar al fútbol de mesa, o sea, el futbolito, donde la principal diferencia es que los futbolistas no se encuentran encastrados en una barra, sino que se apoyan individualmente sobre una peana de forma cóncava, eso. Ay. Para que un jugador pueda mover la pelota, se le debe pegar con el dedo a uno de los muñecos para que golpee el esférico. El fútbol también tiene una gran importancia a nivel de la programación, videojuegos y robots. A nivel de videojuegos destacan similitudes como FIFA o el PES, también conocido como el Winning Eleven, los cuales permiten emular encuentros de fútbol controlando los movimientos de los futbolistas y otros como el Football Manager, el cual permite controlar equipos desde un punto de vista dirigencial. También existen competiciones como la RoboCup, las cuales simulan encuentros de fútbol utilizando pequeños robots. Qué bonito. La organización. El ente rector del fútbol a nivel internacional es la FIFA, con sede en Zurich, Suiza. Dicho organismo se plantea 5 puntos principales para garantizar el buen desarrollo del deporte: mejorar el fútbol desde su carácter universal, educativo y cultural, así como mejorar los valores humanos que plantean el mismo, organizar competiciones del deporte y elaborar un reglamento para mantener el espíritu del juego, controlar las distintas formas de fútbol
y adoptando medidas para mejorar la misma e impedir ciertas prácticas que afectan la esencia del deporte. Obvio. La FIFA no se centra únicamente en los detalles organizativos del deporte, sino que también promueve mejoras en las infraestructuras futbolísticas de cada país, en particular en los más pobres, por medio del programa Goals. El mismo inculca aspectos tácticos, técnicos, de salud y de organizativos a las poblaciones de dichos países, ayudándolos a crecer futbolísticamente. El programa no financia la construcción de estadios, pero sí lo hace con terrenos de entrenamiento, material para entrenar, elementos de oficina para asociaciones. En la actualidad, 185 asociaciones nacionales se benefician del programa, en el cual ha completado o está trabajando en un total de 292 proyectos. Órale, qué impresión. Debido al constante crecimiento de la FIFA, se ha creado a lo largo de la historia 6 confederaciones regionales, cuyos objetivos son similares a los de la FIFA. Las mismas están encargadas de coordinar todos los aspectos del deporte de cada región. Para que una asociación sea miembro de una confederación, no necesariamente de serlo de la FIFA. Fíjate. A su vez, dentro de cada confederación hay asociaciones de fútbol, las cuales representan a su país, y algunas asociaciones un terreno o estado no reconocido internacionalmente, salvo casos excepcionales. Hay una sola asociación por país o territorio, y en caso de existir más de una, solo una puede estar afiliada a su confederación. En algunos casos, la asociación principal del país tiene afiliadas a otras subasociaciones para ayudar a la organización del fútbol. Cada asociación organiza el evento de su país independientemente de su confederación, pero en algunos casos, por ejemplo, para clasificar a clubes de torneos internacionales, dichos clubes deben de estar avalados el equipo por la asociación ante la confederación. En algunos casos, un equipo puede estar afiliado directa o indirectamente a una asociación sin estar afiliado a una confederación. También hay que mencionar a la NF Board, organización que agrupa las asociaciones no afiliadas ni a la FIFA ni a ninguna de sus confederaciones. La gran mayoría de sus asociaciones pertenecen a un territorio y estados no reconocidos políticamente a nivel internacional. La única competición de dicho organismo sería la Copa Mundial Viva. Los campeonatos más importantes. Sí, ya falta poquito. Sí, ya. Sí, es muy poquito. Pues te dije que no se iba a hacer los dos. Selecciones. A nivel de selecciones nacionales, el torneo más importante de la Copa Mundial de Fútbol, que se disputa desde 1930, previo a la creación de la Copa Mundial, en particular durante los años 1920, la competición de fútbol en los Juegos Olímpicos era considerada la máxima competición del deporte, aunque en la actualidad se mantiene como un torneo secundario donde se permiten jugadores menores de 23 años, con hasta 3 jugadores que sobrepasen ese límite de edad por equipo. A nivel femenino. Sí, ya. Te castigue demasiado. El equivalente a la Copa Mundial es la Copa Mundial Femenina de Fútbol. A niveles de las confederaciones de FIFA, los torneos más importantes son la Copa América, o de América del Sur, la Eurocopa de Europa, y ubicándose a un nivel inferior, se encuentran la Copa Africana de Naciones, la de África, y la Copa Oro de la CONCACAF, América del Norte, Central y del Caribe. Y la Copa Asiática, la de Asia, y la Copa de las Naciones de la OFC, o sea, la de Oceanía. Ok. El torneo más importante para jugadores jóvenes es la Copa Mundial de Fútbol de la Sub-20, la cual recibe equipos clasificados desde el Campeonato Sudamericano Sub-20 de América del Sur, Campeonato de Europa Sub-19, el Campeonato Juvenil de la CAF, el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF y el Campeonato Juvenil de la AFC de Asia y el Campeonato Sub-20 de la OFC de Oceanía. Los clubes. En cada país, los clubes de fútbol suelen ya tomaste agua. Sí, dame más. Ok. Ahí está. Suelen federarse en asociaciones o ligas que organizan torneos oficiales entre ellos, donde surgen los campeones de cada país y los equipos que participarán en torneos internacionales. No existe un sistema único de torneo
y cada liga nacional los organiza de acuerdo a sus tradiciones. En general, la mayoría de los países tienen 2 torneos principales al año. En Colombia, la apertura y la clausura. La temporada arranca según el calendario europeo. En México, idem, pero de orden inverso, o sea, primero es la clausura y luego la apertura. En Chile, el torneo nacional y Copa Chile. En España, Liga y Copa del Rey. En Italia, la Serie A y la Copa Italia, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos, los campeones de ambos torneos disputan supercopas anuales y recopas entre sí. Inglaterra tiene un sistema de campeonato principal, la Premier League, y luego varias copas en las que participan equipos de distintas divisiones. Brasil tiene un sistema de campeonatos por estado, la Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, etcétera, etcétera, etcétera. Además de tener un campeonato nacional, el Brasileiro. A nivel mundial, la competición más importante es la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, o el famoso Mundial, que se disputa desde el año 2000, y en la que participan los campeones diferentes diferentes conferencias. De diferentes conferencias que conforman la FIFA. A final continental. A nivel continental. Ay, ya me pendije bien feo. Poquito a poquito. Toma otro traguito. Ya tengo hambre. No te viera las super tortas. Y sí. A nivel continental, las competiciones más importantes son la Copa Libertadores de América, la Liga Campeones de la UEFA, la Liga de Campeones de la CAF, la CONCACAF Liga Campeones, la Liga Campeones de la AFC y la Liga Campeones de la UFC. También a nivel continental se destacan las competiciones secundarias América del Sur y Europa, la Copa Sudamérica y la Eurocopa League, la ex Copa UEFA, respectivamente. En algunos casos, los clubes de otras confederaciones son invitados a certámenes de una confederación determinada. Por ejemplo, en el caso de la participación de equipos mexicanos afiliados a la CONCACAF, en la Copa Libertadores de América, organizada por la CONMEBOL. Y los nombres del juego. Cuando se creó el Football Association en 1863, junto a la creación del deporte, se eligió el nombre de Football Association, o Association Football en inglés, para este nuevo juego. Se optó por este nombre para diferenciarlo de otros códigos de fútbol de la época, principalmente el rugby fútbol, uno de los más populares del momento. El significado de la palabra fútbol varía de acuerdo al lugar donde se mencione. En una gran parte de los países hispanohablantes, el término fútbol se hace referencia al Football Association. En otros países, el Football Association no es un código más popular. El término fútbol es asociado con otros códigos en el fútbol. En dichos países se suele utilizar el término soccer, derivado de Association Football en los años 1800, para referirse al fútbol. Asociación. En los países de habla española también son aceptados los términos balompié, utilizando en algunas zonas de España en los nombres de varios clubes de dicho país, fútbol o fútbol soccer. Nótese que la palabra aguda. En México, América Central, a excepción de Belice, que no lo traduce como fútbol, y las grandes Antillas, y simplemente fútbol. En América del Sur, a excepción de Brasil, que no traduce como fútbol, Surinam como vodbell, Guyana y Guyana Francesa como fútbol. No hay mucha diferencia. No. En España se documenta el uso del fútbol en 1878 y la grafia fútbol en 1915. Sin embargo, ya en 1908, Mariano de Cavia había propuesto el calco balompié. Se había propuesto el calco balompié, aunque algunos lo rechazaron por considerarlo un galicismo. Azorín incluso trabajó en término esferomaquia, usando con los romanos. ¿Te imaginas? Vamos a jugar la esferomaquia. Pero bueno, ¿qué te pareció este tema de hoy? Aparte de muy largo, bastante interesante. Ahora ya sabemos de dónde vienen todos los términos y esas cuestiones. Las reglas, obviamente, hay diferentes variaciones que yo no sabía. Sí, yo tampoco.
Pero bueno, ahora también ya sé a qué se deben los saques de banda y esas cuestiones. Digo, más o menos tenía una idea porque he jugado fútbol. Digo, no de manera profesional ni nada Pero por el sí. estilo, pero lo conozco. También porque obviamente jugaba la FIFA, el PES y el Winning Eleven, o sea, sí los conozco. Digo, no era muy común, pero sí los jugaba. Entonces de ahí yo decía, ¿pero por qué esto? Ah, ahora ya sé por qué. Ahí sí. Después de tantos años. Al fin lo descubrí. Pero sí, también sabíamos que los mayas jugaban un tipo de deporte más o menos parecido al juego de fútbol. pelota. Exacto, el juego de pelota. Y que también no podían utilizar las manos, generalmente. Y utilizaban la cadera. ¡Uy! Exactamente. Y nada más que ahí pues era más difícil porque el arito estaba arriba. Ah, sí. Era una cochinada. Ajá, pues nada más donde cabía el balón. Entonces, ¿te imaginas ahí atinarle? Y te pasabas horas No jugando. manches. No, pues no. Pero pues ahí sí era más entretenido. Sí. Sí, porque le ganaban, los mataban. Sí. Los sacrificaban. Sí, entonces imagínate, te pasabas horas. Pero bueno, ahora ya sabemos que no es el balompié. ¿Te imaginas? Vamos a echar la reta del balompié. Ay, no, del vasomaquia. Esferomaquia. 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 No, bueno. De Eso sí fútbol se la rugby. volaron. Trataron de sonar ilustres y pues Y no. no, Salió suena más fumado. raro. Bastante. Pero sí, qué tema interesante. tan intenso, ¿eh? Sí. Pero sí, sabemos que el fútbol tiene tanto cosas buenas como malas, como cualquiera de los deportes, que digo, así sea el más tranquilo como el ajedrez, llega a ser violento. Sí, llevas pechos. Era mi turno, carajo. ¿Por qué te comes mi alfil? Ese era el mío. Y no ibas tú. Entonces sí, cosas raras. Pero sí, cualquier tipo de deporte, porque no sé por qué al ajedrez lo consideran deporte, pero bueno. O sea, lleva algún tipo de violencia. Por lo mismo, crean aficiones, estás tú ya sea de un lado, del otro, porque así es al menos este tipo de deportes, o al menos cuando están en competición, es uno contra otro. Entonces, las dos partes tienen sus favoritos, tienen su afición, y pues de ahí ya empieza la disputa. Uh-huh. Es normal, no debería, pero es normal. Claramente. Sí, raro. Ay, no. Pero sí, eso es lo que nos deja la intensidad del fútbol. Exactamente. Donde las arañas ponen su nido. Ándale, ese es el perro Bermúdez. Sí. Sí, lo recuerdo bien. Digo, en los juegos de la FIFA está muy arraigado, porque pues obviamente lo manejas en español, bueno, español mexicano, y pues es quien te narra los partidos. Y ahorita ya es Cristian Martinoli. Órale, es que ya no me he puesto al corriente. Me quedé con el Luis García. Oh. De ahí viene entonces, ¿qué pasa, doctor García? Ajá. Y Sague también es comentarista. No entiendo. Con el Jorgito Campos. Son ellos 4, están en Azteca, creo. Vea, entonces sí, muy probablemente ellos sean los que estén narrando ahora los partidos de los juegos de la FIFA. Sí se arriban, ¿eh? Es que lo hacen más entretenido. Uh-huh. Pero la voz poderosa del perro Bermúdez. No, nadie lo tiene. Todo el flow. Sí. Eso era muy divertido. Sí. Digo, no soy tan fan del fútbol, pero bueno, por lo menos en el videojuego se ponía entretenido. Uh-huh. Luego, aunque no lo crean, sí llegaba a ganar. Uh-huh. Pero bueno. Ya nos echaremos una reta. Cuando tengo otro control. Porque definitivamente no tengo, nada más uno. Eso es triste. Bueno, pero antes de despedirnos, ahorita iniciando dijimos que son 3 episodios. Ah, sí. Pero es porque aquí su servidor se va a ausentar 2 semanas. Dirán, te van a secuestrar, qué chingados. No, tranquilos. No tenemos tanta suerte. Chale. Ya sabes. Me voy a ausentar 2 semanas porque me voy a ir este jueves a mi pueblo. Me voy de vacaciones. Y sí, se va a tomar su semana de vacaciones. Sí, me lo voy a tomar. Pues yo quería que fuera con ella. De hecho, ya teníamos planeado todo, íbamos a hacer video. Pero pues sus vacaciones fue esta semana. Sí, ya, ahí fue algo raro. Pero bueno, cosas de la vida adulta. Claramente, y pues yo me voy este jueves. Bueno, un jueves, que no sé qué día es. Creo que es 10. No, 11. Es 12. ¿12? Es 12, porque sí. miércoles es 11. Creo que es un jueves 12, un miércoles 11, me voy a medianoche. Me voy a mi pueblo y me voy a quedar allá 2 semanas. Y dije, yo no voy a dejar sin grabar. Exacto. Pues, hoy, ¿qué día estamos? 6.
Hoy, viernes 6 de mayo, estamos grabando 3 episodios Ujú. para ahora sí no dejarlos sin episodio semanal. Exacto, para que tengan aquí todo el material. Ya saben, estamos aquí para ustedes, Claramente, como debe de ser. como siempre. Para que vean que hacemos todo por ustedes. Claramente. Siéntanse felices y alegres por ello. Claro que sí. Sí, porque realmente hemos Ahorita mi llegado garganta ya está muy jodida. un poquito. Pero hemos llegado hasta aquí gracias a ustedes. Ya tenemos varios seguidores en Facebook, eso está chido, muchas Ya gracias. tenemos 71, creo, 71, 72. Más o menos. Pero pues en los que seguimos tratando de subir es en YouTube, por favor, no olviden suscribirse. Por Qué bueno. favor. Primero vamos a decir que nos encuentran en nuestras redes como. Ya se la saben, Fernando Limón en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A mí me encuentran como EsmePalacios Z en todas las redes sociales. Nuestra página de Facebook, que es la que estamos mencionando ahorita, History Speakers. También nuestro canal de YouTube, que es en el que están viendo estos videos. También History Speakers, que como saben, obviamente se los comentamos en el episodio anterior, que estamos estrenando imagen, así que espero que lo chequen, porque se ve muy chido. Sí, la neta sí, está bonito. Sí, está bonito. Y también pueden seguir a Susu. Exactamente. Como Suso, History Speaker, solamente en TikTok. Él está ahí. Pero para que le vayan a dar amor, por favor. Se los agradecería mucho. Es muy lindo. Sí, está divino. Y es más activo que otros peces beta, ¿eh? Es muy Pero bueno. vivo. Sí, demasiado divo. Les voy a enseñar unas fotos que le tomé. Ay, no. Se cree la octava maravilla del mundo. Pero bueno, es precisamente para que vean a la octava maravilla del mundo en YouTube. En TikTok. En Ya se me TikTok. fue. Estoy tratando de ver todas, pero no está. También nos pueden escuchar en Google Podcasts, Spreaker, Spotify y Deezer. ese. Y dice, ya no se me iba a olvidar, pero bueno. Ahí. Entonces, en todas esas estamos, ya saben, si no nos pueden ver, nos pueden escuchar, que es básicamente lo mismo. Sí. 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 Entonces, esa es la explicación de por qué estamos grabando tanto. El día de hoy. 3 episodios en un 3 día. episodios. Sí, estuvo interesante. Sí, Vamos a ver qué tal nos va después. claramente. Así que por favor no se olviden de comentar, compartir y pues también nos pueden recomendar algún tema. Igual Sí, está suscribirse y pues ahora escríbanos aquí a qué equipo le van para burlarnos de ustedes. Digo, para ver si estamos de acuerdo. También puede ser, digo, esa es otra de las partes. Yo como lo he dicho en varios episodios, yo soy de mis poderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara de Hueso Colorado. Y yo pues, solamente apoyo el Quidditch. Pero sí, así es Sí. esto. Así que, por favor, no se olviden de nosotros. Claramente. Yo Adiós. los voy a extrañar, no voy a subir nada porque pues no tengo nada. Pues no tiene nada, qué triste. Sí, a lo mejor subo una foto ahí en la página o en mis Bueno, redes bueno. sociales. Ahí chequenme, a lo mejor Sí, subo por algo. Sí, ahí síganos para ver qué jaladas publicamos. Sí, Digo, no son tantas, pero estamos en ello. claramente. Así que cuídense mucho. Se cierra la carpeta. Se cierra la sesión. Bye bye. Bye bye.